Genérico. La noticia es reciente. Salió en los medios hace pocos días. Estamos en Guatemala, Centroamérica. La ciudad se llama Tikal. Fue detectada con detección y rango de luz, una técnica de teledetección por láser. Tikal. Desde hace unos días es la ciudad maya más grande conocida. Al enviar cientos de miles de millones de señales láser en la densa selva del norte de Guatemala, en casi 2.100 kilómetros cuadrados, una zona de poco más de 40 kilómetros por 50, con proporciones similares a Angkor, en Camboya, los arqueólogos descubrieron no menos de 60.000 casas mayas que formaban una red, ciudades tan extensas que en su época constituían una verdadera megalópolis. Además de las 60.000 casas, la metrópoli incluía palacios, grandes vías que unían las ciudades y muchas otras estructuras artificiales. La tecnología detección y rango de luz que ayudó a revelar la extensión real de Angkor es relativamente nueva y permite explorar las zonas más densas del planeta. Para extraer perspectivas inéditas, estas perspectivas inéditas permiten entender cómo estaban organizadas las sociedades y civilizaciones desaparecidas. En el caso de los mayas, el detección y rango de luz ha revelado lo que parecen infraestructuras agrícolas e industriales, e incluso nuevas etapas de las guerras que azotaron esos lugares. Eso cambia completamente las cosas, nos dice Thomas Garrison, uno de los directores del proyecto y arqueólogo en la Universidad de Ítaca, en el estado de Nueva York. Él continúa diciendo que eso cambia radicalmente la base de reflexión y el enfoque respecto a la arqueología maya. Los datos muestran que la región tenía de 3 a 4 veces más población de lo pensado inicialmente. Es siempre Garrison quien se expresa sobre este tema diciendo, y no tiene miedo de las palabras. Estamos hablando de millones de personas, como mínimo, probablemente más cerca de 10 millones o incluso 15 millones. Durante las investigaciones, se utilizó la tecnología detección y rango de luz que significa Light Detection and Ranging. En francés, la llamamos detección y estimación de la distancia por la luz. El detección y rango de luz fue enviado a la densa selva de Guatemala desde un avión. La zona estudiada duplica el tamaño de las regiones antes escaneadas con esta tecnología. Pero ¿cómo funciona exactamente el detección y rango de luz para simplificar y no perdernos en detalles demasiado técnicos? Al sobrevolar la zona con el radar, este emite cientos de miles de haces láser por segundo. Cada vez que el láser toca un punto de resistencia, se detiene y envía la medición al avión. Los datos se recopilan y se estudian para eliminar toda la vegetación, dejando solo un mapa de las estructuras ocultas por la selva, un poco como una especie de deforestación digital. El detección y rango de luz permite a los científicos establecerlo en solo una tarde. Un mapeo que habría tomado años o décadas con técnicas tradicionales de excavación in situ. A modo de comparación, Garrison indica que en una ocasión fue miembro de una misión que trabajó durante 8 años en un sitio llamado El Sots. El Sots es un sitio precolombino maya en el norte de Guatemala, y entonces les tomó 8 años poder cartografiarlo. Prepárense, solo 2.5 kilómetros menos 2. Aquí, el detección y rango de luz permitió mapear 175 kilómetros menos 2 en solo unas horas. Dicho esto, el equipo de investigación admite sin rodeos que tal vez se necesiten cerca de 100 años para crear una maqueta, entre comillas, de esta megalópolis. Tantos y tan complejos son los vestigios que... Garrison dice que cartografiar los vestigios en la selva nos vuelve mucho más humildes. No podemos más que inclinarnos ante el detección y rango de luz y admitir que ya no somos nada frente a esta tecnología revolucionaria que se convierte en nuestro mayor y más bello aliado. El equipo de investigación examinó 10 zonas independientes. Luego, se necesitaron meses para procesar los datos recopilados. Poco a poco, la imagen de la región se aclara, hasta tal punto que los correos electrónicos intercambiados entre las personas involucradas en el proyecto eran cada vez más entusiastas. Ante la magnitud de los resultados obtenidos, Garrison recuerda la primera vez que vio un borrador de los mapas. Daba la impresión de que toda la zona estaba llena de vestigios y viviendas. Era realmente impensable, hasta el punto de que ni siquiera lo creíamos. Al afinar el mapeo, comprendimos que no era un error, sino una realidad formidable. Desde ahora será un nuevo inicio para la reflexión en Mesoamérica.
Los arqueólogos sabían de los campos agrícolas mayas, pero el detección y rango de luz muestra enormes sistemas de irrigación mucho mayores de lo pensado, sin olvidar los canales de agua para la vida cotidiana, que rivalizan con nuestras ciudades modernas, para poder organizar tranquilamente la vida en una región donde las precipitaciones son o demasiado abundantes o demasiado escasas. Si hay más de 10 millones de habitantes, la producción en masa ya existía, cientos o incluso miles de años antes de lo que creemos. Marcelo Canuto, un arqueólogo de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, que también participó en el proyecto, lo dice él mismo, usando una fórmula bastante clara. Esa gente, en su época, movía montañas. Igualmente se reconocía que los mayas a veces peleaban entre sí. Eso se sabe gracias a los muros defensivos que se han descubierto en el pasado. El lidar, por su parte, permitió comprender que los mayas habían construido fortalezas, así como organizaciones muy complejas de ciudades, todas interconectadas entre sí, lo que plantea la posibilidad de guerras sofisticadas, de proporciones mucho mayores. La foto revela una ciudad más compleja de lo pensado en décadas. Parece una obra de ingeniería urbana, afirma Garrison. La naturaleza y su entorno fueron moldeados según sus deseos, de manera muy precisa, compleja y a una escala muy grande. Como lo que hacemos hoy, distinto a los mayas que antes imaginábamos. Nosotros estamos ante una verdadera revolución. La historia acaba de ser reescrita y nos hacemos a un lado con humildad. Probablemente subestimamos mucho el pasado, no solo el de los mayas, sino de todas las civilizaciones que nos precedieron. En eso, sobre los mayas, cuyo apogeo fue hace 1200-1500 años según arqueólogos. La sociedad es tan compleja como la de Grecia o China, no como las ciudades dispersas, como siempre lo sugirieron las técnicas de investigación en tierra. Volviendo a Marcelo Canuto, a quien cité un poco antes, él completa su argumento diciendo que nosotros, los occidentales, hasta ahora teníamos la idea preconcebida de que ninguna civilización compleja podía nacer y florecer en latitudes tropicales. Por el contrario, pensábamos que los trópicos eran generalmente los lugares donde las civilizaciones perecían. Pero cuando se suman los descubrimientos hechos también con el lidar, en Angkor, en Camboya, ahora es innegable que las sociedades complejas se formaron en esas latitudes y que los occidentales no tienen el monopolio histórico del desarrollo. El proyecto de sondeo con lidar apenas comienza y se extenderá durante 3 años, para cartografiar unos 14.000 kilómetros cuadrados de vestigios precolombinos guatemaltecos en el norte del país, hasta el Golfo de México. Al analizar estos resultados, podemos concluir planteando 2 preguntas a las que la tecnología LIDAR debería permitir responder algún día. La primera pregunta es, ¿Tikal fue la ciudad más grande del mundo antiguo? ¿O por el contrario, es así? Los 10 o 15 millones de habitantes de Tikal formaban en realidad solo una ciudad, entre muchas otras, ubicadas alrededor del planeta y que componían un mundo civilizado antiguo a años luz de lo que nos cuentan en los libros de historia. Tras los recientes hallazgos en Angkor o Egipto, no hay duda de que los próximos años serán quizás los más emocionantes de toda la historia de la arqueología y la búsqueda de nuestros orígenes.